10:23 minutos, esta cortina que estamos escuchando ya sabemos a dónde nos va a llevar, ¿no es cierto? Sí, ya estamos identificando que en los estudios está Alberto Maurino, buenos días, secretario general de ANSAFE departamental, para comentarnos sobre los temas que habitualmente hablamos y dialogamos cerca de las 10:30 de cada sábado. Bien, buenos días, ¿cómo les va? Muy bien. Bueno, no tenemos la presencia de Eduardo, pero tenemos la presencia No, yo de soy Guillermo. Eduardo Marroquín, pero me operé. Bueno, ha cambiado mucho la fisonomía de Eduardo. Si vemos el documento se llama Guillermo Brunelli, pero no importa. Claro. Le estamos haciendo creer, porque él está convencido desde hoy a la mañana. ¿Que es Eduardo Marroquín? Sí. Bueno. Es importante eso, ¿no? Sí. Bueno, vamos a seguir hablando en el análisis de la ley 26206, de esta cuestión que la propia ley establece en cuanto a la información y evaluación del sistema educativo que el Estado a través de esta ley tiene que realizar, ¿no? Y el organismo que lo tiene que llevar a cabo es el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología de la Nación, y lo hace, o con el objetivo fundamental por el cual se hace esta información y evaluación del sistema educativo, tiene que ver, como habíamos dicho en el micro anterior, lo vamos a repasar rápidamente, para mejorar la calidad educativa, que es un elemento sustancial de lo cual la ley prevé, obviamente a largo plazo generalmente, la justicia social en la asignación de recursos y por último la transparencia y participación social. Cuando hablamos de transparencia y participación social, indudablemente no hay mucha información sobre esta cuestión que tiene que ver con la información y evaluación, que también tenía que hacer partícipe a la comunidad, porque la comunidad es la que recibe de alguna manera los beneficios de la ley, si se implementan o no correctamente, y debería de alguna manera tener elementos para ver si ese proceso se cumple desde el punto de vista normativo. Pero bueno, dentro de esa evaluación hay muchos puntos para evaluar, no uno, son muchos, y entre ellos la cobertura, lo habíamos visto en el micro anterior, que es en el ámbito nacional, cuántas escuelas tenemos y a dónde llegamos y con qué tipo de escuelas. Entonces ahí vamos a ver que es muy dispar la cantidad de escuelas en el territorio argentino, y es mucho más dispar todavía qué tipo de escuela tenemos. Podemos tener, si ya lo analizamos y lo hemos visto, en el ejido nomás de Venado Tuerto tenemos escuelas públicas en muy buen estado, con todos los elementos, y escuelas públicas en muy mal estado. Imagínense lo que pasa en el noroeste, en zonas donde naturalmente el tema de lo edilicio es una complicación enorme. Hablando del tema, el miércoles pasado hubo una marcha de estudiantes en Rosario por el tema, por eso mismo. Reclamando mejoras edilicias en las escuelas. Es interesante lo que dice Guillermo, porque apuesta al título de lo que uno trata de alguna manera acercar al ciudadano común, que es que el ciudadano común no está preocupado por el tema educativo. Y lo que está pasando es que los alumnos de los distintos establecimientos son los que se están apropiando de ejercer ese derecho, que lo deberían hacer los adultos, porque muchos de ellos son menores de edad. Claro. O sea, aún hoy hasta los 18 años son menores de edad. Por lo tanto, ¿quién tendría la representación de ese derecho de tener una educación de calidad, tal cual como estamos hablando? Los padres tendrían que exigirlo. Sin embargo, terminan, por ejemplo, en el secundario, el centro de estudiantes reclamando por lo que los padres no reclaman que tienen la obligación de hacerlo. Por eso es interesante instalar este tema del concepto de que la educación tiene que volver a ser preponderante, tiene que ser lo primero que los ciudadanos deberíamos estar pensando, inclusive para mejorar todo lo que nos pasa como país, no simplemente el hecho de ir a una escuela, sino de que cumplimentar todas esas cuestiones posibilita tener a un ciudadano informado, preparado y con la posibilidad de insertarse socialmente cuando termine el secundario como mínimo o la universidad. Vos, perdóname Alberto que te interrumpa, ¿considerás que los padres de alumnos han quedado como un poco alejados de lo que es el ámbito escolar? Naturalmente, hoy hay una estadística, Guillermo, ya la hemos mencionado aquí, que en la concepción del ciudadano, por eso digo que no es un tema que está en la agenda de los ciudadanos, el título lo dice claramente, en la concepción de los ciudadanos argentinos, la educación está en el 6º lugar. Y si pensamos que está en el 6º lugar, y encima todo lo que hacemos como sociedad
la relegamos cada vez más y nos preocupamos por otras cuestiones que son causa de una mala educación, de una mala calidad educativa, de tener edificios escolares que no correspondan, de tener programas que no correspondan, de tener docentes no capacitados, de todas estas cosas que tenemos. Entonces, naturalmente, calcular que pasamos del 9º lugar con la ley Sarmiento, que supuestamente es mala, hoy al 63 lugar en el mundo, con una asignación presupuestaria del 6,3 que es novena en el mundo, o sea que inclusive ponemos mucho dinero en la educación y no se ven los resultados. Y que aquí, gracias a Dios, no vemos las cosas que vimos, por ejemplo, por televisión, gracias al programa de La Nata, las condiciones de escuelas en Formosa, por ejemplo, sin techo, sin puerta, sin ventana. Son ranchos. Otro extremo, por supuesto, que nosotros, gracias a Dios, no alcanzamos a ver, pero que también existe en nuestro mismo país. Bien, es interesante la apreciación porque se supone que la ley se debe aplicar a lo largo y lo ancho del país, y es ley, ¿no? Es ley. Entonces, cuando se habla de la inclusión, el primer responsable, más allá de que se haga mucho o poco, de la inclusión es el Estado. Y para incluir, el Estado tiene que tener la misma escuela, en Formosa, que en el centro de la ciudad de Venado. Claro. La misma escuela. Y si me decís más como la hizo Sarmiento, como la hizo en su momento el gobierno de Perón, que hizo un montón de escuelas iguales que todavía subsisten, sí. pero que nunca fueron siquiera mantenidas, y hoy tenemos serios problemas. Entonces, ahí se nota cuando realmente un gobierno quiere inclusión. Si no es una inclusión a media, o es una inclusión para excluir y tener una cantidad de determinada gente excluida con necesidades para el cual esas necesidades se transforman en todo lo que sabemos que se transforma, ¿no? Entonces, es muy importante la educación. Digo esto porque el lunes, ya que estamos en el tema, sí. No vamos a terminar nunca este tema, el debate. El lunes vamos a hacer una reunión en el gremio con todos los delegados del departamento, que son alrededor de 300, supuestamente generalmente vienen entre 100 y 150, pero también mucha gente de la comunidad, para que los candidatos a gobernador de esta provincia vengan a hablarnos no del proyecto general. Queremos que nos vengan a hablar de educación. De hecho, de los 5 gobernadores, hasta ahora tenemos 2 que van a venir en persona, uno que va a venir con representante, que es el PRO, con Del CEL, y tenemos 2 que hasta hoy todavía no tengo la certeza que estén, que es Perotti, un representante de Perotti, y Lipsi, o un representante de Lipsi, porque damos la posibilidad que si realmente es un gobierno que va a gobernar una provincia, debería tener equipo. Si el gobernador, por alguna razón, el candidato a gobernador no viene, alguien del riñón del gobernador debería estar presente para hablarnos de educación, porque se supone que ya tienen que tener en su cabeza quién va a ser el ministro de Educación. Si no, estamos improvisando. Y los hacemos para acercar los candidatos al sector docente, que es uno de los sectores más importantes para los destinos de un país. Saber qué tipo de educación queremos y en qué condiciones. Disculpa que te interrumpo, Alberto, esto va a ser Guillermo, un debate. Guillermo es divino. No, sí. Pero así no terminamos más, se nos va el... No, sigo el próximo micro, no importa, está bien Guillermo, está bien, bárbaro. Sobre esta actividad del lunes, porque te iba a preguntar más temprano esto. ¿Va a ser un debate o va a ser simplemente una charla de cada uno de los candidatos? No, lo que le vamos a dar la posibilidad es que expongan, porque cuando vos, es nuestra opinión, ¿no? Que ellos expongan durante 30 minutos cuál es su propuesta. Cada uno de ellos. Y después, no debate entre ellos, sino después que los docentes, integrantes del pueblo, de manera directa, cara a cara, con el que posiblemente pueda aspirar a la gobernación, le hagan las preguntas que a veces nunca se las pueden decir o hacer una vez que asumen las funciones. Porque todos sabemos, una vez que asumen las funciones, hoy están todos de recorrido, todo bien, pero una vez que asumen las funciones parece que no los pueden encontrar, es medio complicado el tema, tiene mucha agenda, entonces no se los puede encontrar. Entonces, es muy importante que el que quiera asumir la representación del gobierno de la provincia de Santa Fe diga que va a hacer en educación. Porque si hablamos de seguridad, me parece que todos están hablando quizás demasiado de seguridad. Lo que no dicen que el 90% de los que están en las cárceles hoy, que son cárceles que son inhumanas, y se los ponen ahí para resociabilizarlos, o sea que nunca lo van a lograr, naturalmente, están preocupados mucho más por la educación y nos dicen que el 90% de los que están ahí adentro no terminaron el primario. Claro. Entonces el problema no está en más cárceles, más presupuestos, si viene hay que resolver esta coyuntura. Vamos a producir mucho más personas con estas dificultades que van a terminar siendo delincuentes porque no atacamos las cuestiones o las causas de fondo, que es una buena educación. El chico que tiene que llegar a la escuela tiene que llegar para aprender, ¿no?
Y en esa situación de aprendizaje, si el padre o la mamá no puede, el Estado lo tiene que garantizar. Así lo hacen sí. En los países del mundo, digamos, que aprecian la educación como tal y la ponen como ejemplo. En Shanghái recientemente le preguntaron cuál es porque Shanghái se está destacando por el tema educativo. ¿Cómo hacían? Y le dicen maestro, maestro, maestro. En otra oportunidad decían educación, educación, educación. Pasa por ahí. Ahora, si vos querés tener un pueblo sometido, querés tener un pueblo que no piense, querés un pueblo que no pueda discernir entre lo que está bien y lo que está mal, no de educación, o hace que le da educación y no se la da. Claro. Una pregunta más sobre esto del lunes. ¿Va a ser abierto para todo público o solamente para los delegados? No, está abierto a todo público. Bueno, porque es algo interesantísimo, ¿no? Que estén justo todos los candidatos juntos es un hecho interesante, y casi diría que es inédito. Sería interesante que lo aprovechen, porque también lo inédito es que lo hace una organización gremial. Claro. Porque la mayoría de las organizaciones gremiales generalmente tienen alguna posición. Entonces por ahí tenemos complicado. Y nosotros en este departamento, y más dentro de lo que es ANSAFE, que es un gremio realmente bastante democrático desde el punto de vista de las elecciones, de la participación directa, y en lo personal a mí me gusta que más que resuelvan los problemas con los dirigentes, que pongan la cara con la gente. Muy bien. Entonces, ¿el lunes a qué hora? El lunes no terminamos, la seguimos. Guillermo, la seguimos. Empiezo de nuevo. Este micro fue un micro de... Al final de lo que viniste a hablar no hablaste nada. Sí, hablé un poquito, pero hablamos, todo con mucha relación. Sí. A veces estas preguntas tienen un sentido de poder explayarse en el concepto más profundo de lo que queremos nosotros, más allá de lo que dice la ley. Lo que uno trata es de divulgar la ley para que los ciudadanos comunes se apropien de esta herramienta y de alguna manera peticionen ante las autoridades para que se cumpla. Claro. Nosotros decimos, ANSAFE vota por educación y por el cumplimiento de la ley. Muy bien. Recordemos entonces lo que le ibas a preguntar, Leticia. Para cerrar, ¿a qué hora es el lunes? Así puede ir el lunes a partir de las 9 de la mañana en las instalaciones de ANSAFE y esperemos calle Garibaldi 139. Y esperemos que los delegados obviamente van a estar, es un gran esfuerzo desde el punto de vista gremial porque van a estar delegados de todos los lugares. Y bueno, y ojalá los candidatos estén a la altura de las circunstancias y básicamente este concepto de la educación, que es un tema imprescindible a desarrollar en el país. Muy bien, muchas gracias, Alberto. No, gracias a ustedes. Gracias, Guillermo, por toda esta intervención. Perdón las interrupciones, pero me pareció más que importante este hecho de todos los candidatos juntos, ¿no? Para que la gente lo aproveche. No se olviden. Bien. Gracias. Gracias a vos.